15 descubrimientos arqueológicos que parecen sacados de una historia de terror. Los descubrimientos arqueológicos nos transportan a un pasado enigmático y misterioso, donde las huellas de civilizaciones antiguas emergen de la tierra como susurros del más allá. Algunos de estos hallazgos parecen extraídos de las páginas de un relato de terror, desvelando secretos oscuros y evocando imágenes inquietantes. A continuación, te presento 15 descubrimientos arqueológicos que podrían pertenecer a un escalofriante cuento. Número 15. Un pozo que guarda un oscuro secreto. En Francia, un equipo de arqueólogos ha descubierto un pozo que guarda un terrible secreto. 7 brazos amputados que datan de hace 6.000 años. Los análisis sugieren que pertenecían a agricultores, incluyendo uno de un niño. Tras arrojarlos al pozo, se depositaron docenas de cuerpos enteros sobre ellos, con sus cráneos hundidos, pero con sus brazos aún intactos. El misterio rodea este hallazgo. ¿Qué les ocurrió a estas personas? ¿Por qué se les amputaron los brazos? Una teoría sugiere que la amputación de un solo brazo podría haber sido un símbolo de estatus social, un castigo menos severo que la muerte para aquellos que pertenecían a una tribu a punto de ser exterminada. Sin embargo, las preguntas sobre quiénes eran, quién los mató y por qué les quitaron los brazos aún no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es que este pozo nos ofrece una ventana a un pasado brutal y violento. Número 14. Las momias del pantano de Frankenstein. En Escocia, hace 15 años, se encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer que habían muerto hace 3.000 años. Pero lo peculiar de este hallazgo es que no fueron enterrados de inmediato. Sus cuerpos fueron depositados en un pantano, donde se momificaron durante un periodo de 300 a 600 años antes de ser finalmente enterrados. Sin embargo, estos cuerpos no eran normales. La mandíbula de la mujer era demasiado grande para su cráneo y las extremidades del hombre parecían no encajar. Tras 10 años de investigación y pruebas de ADN, se descubrió algo aún más macabro. No eran 2 personas, sino 6 cuerpos fusionados de forma macabra, como un rompecabezas morboso o el monstruo de Frankenstein. El cuerpo femenino se había creado con partes de personas que murieron al mismo tiempo, mientras que el cuerpo masculino provenía de personas que fallecieron con cientos de años de diferencia. Los investigadores creen que estas momias Frankenstein se crearon cuando los cuerpos aún estaban conservados, con carne momificada en los huesos. Estos 2 descubrimientos nos recuerdan que el pasado puede ser un lugar oscuro y lleno de secretos. El pozo de brazos amputados y las momias del pantano de Frankenstein son solo 2 ejemplos de las historias macabras que aún esperan ser descubiertas. Número 13. El hombre estacado, víctima de una superstición cruel. En Bulgaria, un macabro hallazgo arqueológico ha conmocionado a los expertos. Se trata de un hombre del siglo XIII cuyo cuerpo fue encontrado con una estaca de acero atravesando su pecho. La brutalidad del acto y la peculiaridad del método sugieren que el hombre fue víctima de una superstición aterradora, el miedo a los vampiros. La pierna izquierda del hombre había sido amputada y arrojada descuidadamente a la tumba, lo que indica que probablemente aún estaba vivo cuando sufrió la terrible mutilación. La estaca clavada en su corazón se ajusta a las creencias populares del pueblo romaní de la época, quienes consideraban que los apéndices deformados eran un signo de resurrección demoníaca. Para ellos, la única forma de detener a un ser así era clavarle una estaca de hierro en el corazón. Este hombre, una víctima de la ignorancia y el terror, fue brutalmente asesinado y sometido a un ritual cruel para evitar que regresara de entre los muertos. Su historia es un recordatorio de las oscuras supersticiones que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia. Número 12. Los animales devoradores de hombres de Teotihuacán. Un sacrificio macabro. En las profundidades de la antigua ciudad mesoamericana de Teotihuacán, los arqueólogos han descubierto una guarida que albergaba feroces depredadores, jaguares, pumas y linces. Estos animales, destinados al sacrificio ritual, eran alimentados con carne humana, tal como lo revelan los análisis de sus huesos. Entre los restos de animales se encontraron huesos humanos que sugieren un destino aterrador para algunos individuos. El maíz, presente en la dieta de los animales, era un alimento que en la sociedad teotihuacana se obtenía principalmente del consumo humano. Las imágenes en las paredes de la guarida también corroboraban este horror.
escenas de jaguares y pumas devorando corazones humanos. Un ritual cruel. Los sacerdotes de Teotihuacán, ya sea como castigo o ritual, arrojaban a personas a estas guaridas para que fueran devoradas por los animales. Esta práctica, un oscuro capítulo en la historia de la ciudad, no se recuerda la brutalidad de algunos rituales religiosos del pasado. Número 11. Los ataúdes colgantes, un enigma entre las nubes. En la Cueva de las Hadas en Hubei, China, se encuentra un espectáculo sobrecogedor. 131 ataúdes de 1200 años de antigüedad colgando a 50 metros de altura. Estos enormes sarcófagos, tallados en troncos de árboles, fueron elaborados por el antiguo pueblo Bo como parte de un ritual religioso, para bendecir a sus muertos y protegerlos de las bestias salvajes. El misterio que rodea estos ataúdes se ve acentuado por el daño que algunos de ellos presentan. Hace apenas 50 años, en la década de 1960, la codicia y la ignorancia llevaron a la profanación de estas tumbas ancestrales. Individuos sin escrúpulos destruyeron algunos ataúdes para obtener leña, un acto deplorable que mancha la memoria de este antiguo ritual. Número 10. Los esqueletos encadenados de Atenas. Los 80 esqueletos encadenados fueron encontrados en una necrópolis al sur de Atenas, en el suburbio de Faliro. Se estima que datan del período arcaico temprano, entre 675 y 650 a.C., una época turbulenta en la historia de Atenas. La ciudad se encontraba en una etapa de transición política, pasando de una monarquía a una democracia. Los esqueletos, todos de hombres jóvenes, fueron encontrados en dos fosas comunes y evidenciaban en sus muñecas que estaban atadas con grilletes de hierro y sus manos atadas sobre sus cabezas. Algunos cráneos mostraban signos de traumatismo contundente, lo que indica que fueron ejecutados violentamente. A pesar de la brutalidad de su muerte, fueron enterrados con cuidado, con ofrendas funerarias como vasijas de cerámica y joyas. La teoría más plausible es que estos hombres eran nobles que participaron en un fallido intento de golpe de estado contra el tirano Silón. Tras su derrota, fueron ejecutados y sus cuerpos expuestos como advertencia para otros posibles conspiradores. Este hallazgo ofrece una ventaja única a un periodo crucial de la historia de Atenas. Nos permite comprender mejor las luchas por el poder que caracterizaron la época y la brutalidad con la que se reprimía la disidencia. Los arqueólogos continúan estudiando los esqueletos y su contexto para obtener más información sobre sus vidas y muertes. Se están realizando análisis de ADN, estudios de isótopos y análisis de las lesiones para obtener más detalles sobre su origen, dieta y las circunstancias de su muerte. Número 9. El genocidio neolítico en Austria. Este sitio arqueológico en Austria fue descubierto en 2005 y ha sido excavado desde entonces por un equipo internacional de arqueólogos. Los análisis de los esqueletos revelaron que la mayoría de las personas murieron a causa de traumatismos contundentes en la cabeza y el cuello. También se encontraron puntas de flecha y otras armas cerca de los cuerpos, lo que confirma la naturaleza violenta de su muerte. Los arqueólogos creen que este sitio representa un caso de genocidio, una matanza deliberada y sistemática de un grupo de personas, ya que la evidencia sugiere que un grupo de guerreros atacó y masacró a toda una tribu, dejando a solo unas pocas mujeres vivas. Los motivos del genocidio no están claros, pero podrían estar relacionados con la competencia por recursos, como tierras fértiles o agua. También es posible que el ataque haya sido un acto de venganza o represalia. Este hallazgo es un importante recordatorio de la violencia que ha existido a lo largo de la historia humana. A su vez, nos obliga a reconsiderar las ideas preconcebidas sobre las sociedades neolíticas que a menudo se consideran pacíficas y cooperativas. Número 8. Los pozos de las manos cortadas. Avaris fue la capital de los Ixos, una dinastía de origen extranjero que gobernó el norte de Egipto durante el segundo período intermedio. El palacio fue excavado a principios del siglo XX y reveló una gran cantidad de artefactos, incluyendo los pozos de las manos cortadas. Se encontraron 16 pozos que contenían las manos cortadas de al menos 74 personas. Las manos habían sido cuidadosamente cortadas y luego enterradas en los pozos. Algunas de las manos todavía tenían anillos en los dedos. Los arqueólogos creen que las manos cortadas eran trofeos de guerra. El rey Khayan, el gobernante Ixo de Avaris, probablemente ordenó que se cortaran las manos de sus enemigos como símbolo de su poder y victoria.
Se ha encontrado evidencia que sugiere que las manos cortadas también se usaban como moneda de cambio. Los soldados podían intercambiarlas por oro, lo que convertía la guerra en una actividad lucrativa. Este hallazgo ofrece una visión brutal del mundo de los Hyksos. Nos muestra que era una sociedad guerrera que no dudaba en utilizar la violencia para obtener poder y riqueza. Número 7. Los esqueletos flotantes. Un viaje macabro a través del océano. En julio de 1884, la tranquila costa de Zanzíbar se convirtió en escenario de un macabro espectáculo. Un grupo de niños que jugaban en la playa se encontraron con una peculiar colección de piedras volcánicas negras, entre las cuales se distinguían restos óseos humanos desprovistos de carne. La noticia llegó a oídos de su maestra, quien al investigar descubrió que este no era un hecho aislado. Un análisis más profundo reveló un origen aterrador. Los restos pertenecían a las víctimas de la erupción del volcán Krakatoa en Sumatra y Java, ocurrida un año antes. La explosión de proporciones épicas había exterminado a 36,000 personas y erradicado una isla entera. Los cuerpos de estas personas, atrapados en una danza macabra con la naturaleza, habían emprendido un viaje de miles de kilómetros a través del océano. Arrastrados por las olas y aferrados a balsas de piedra pómez volcánica, navegaron durante un año hasta llegar a las costas africanas, donde finalmente encontraron descanso en la arena donde los niños de Zanzíbar los encontraron. Este evento histórico, más allá de su evidente tragedia, nos recuerda la fuerza implacable de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Los esqueletos flotantes del Krakatoa son un recordatorio de la conexión profunda que existe entre los océanos, las tierras y las personas, y del impacto que los eventos geológicos pueden tener en el destino de las comunidades. Número 6. Los restos canibalizados de Herxheim, un testimonio del horror ritual. En el año 2007, un equipo de construcción en Herxheim, Alemania, se topó con un hallazgo que helaría la sangre de cualquiera. Un pozo enorme que albergaba los restos de más de 1,000 personas. Estos cuerpos, que datan de hace más de 7,000 años, habían sido sometidos a un destino aterrador. No solo fueron asesinados, sino que también fueron brutalmente mutilados. Los cráneos de las víctimas habían sido raspados, sus costillas arrancadas de las vértebras con precisión macabra, y algunos de sus huesos rotos para extraer la médula. Evidentemente, estos individuos fueron víctimas de un ritual caníbal planificado, en el que se les desolló, se les quitó la piel y se les mutiló de forma sistemática. Lo que más aterra de este evento no es la acción en sí, sino la evidencia de una organización social que, en un acto de crueldad extrema, convirtió el sacrificio y la antropofagia en un ritual. El elevado número de víctimas y la meticulosidad con la que se ejecutaron las mutilaciones indican que no se trató de un acto aislado o desesperado, sino de una práctica cultural arraigada en la comunidad. El horror de Herxheim nos confronta con una faceta oscura de la historia de la humanidad, un pasado en el que la violencia ritual y el canibalismo formaban parte de la vida de algunas comunidades. Este macabro descubrimiento nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las sociedades antiguas, sus creencias y prácticas, y nos recuerda que la comprensión del pasado, incluso en sus aspectos más terribles, es fundamental para construir un futuro más civilizado. Número 5. Sacrificios infantiles en momias congeladas. Un vistazo a la crueldad inca. Este es sin duda un ritual que hiela la sangre. En las cumbres andinas, bajo el cielo imponente, se consumaba un acto macabro, el sacrificio de niños incas. Solo los más bellos, aquellos considerados aptos para ascender al Olimpo divino, eran seleccionados para ofrendar sus vidas a los dioses. Su destino era cruel: caminar hacia la cima de una montaña y congelarse hasta la muerte. Un final espantoso, justificado por la creencia de que al sucumbir al sacrificio, el niño se elevaría a la categoría de deidad, alcanzando la inmortalidad. Una inmortalidad cruel, irónica, que los convertía en estatuas de hielo, atrapados en el tiempo. En 1999, en el volcán Yuyayaco de Argentina, un equipo de arqueólogos liderado por Johann Reinhardt se encontró con una escena escalofriante. 3 niños momificados, bautizados como Yuyayaco Maiden, Yuyayaco Boy y Chica Relámpago, yacían junto a objetos ceremoniales vírgenes, petrificados en el tiempo. La evidencia sugiere que estos niños no ofrendaron sus vidas voluntariamente. Su último año de vida fue un torbellino de ceremonias, peregrinaciones y consumo de drogas, como la cerveza de maíz y las hojas de coca.
un estado semiconsciente que facilitaba la aceptación de un destino tan cruel, la congelación hasta la muerte en la cima de una montaña. Una práctica que nos confronta con la brutalidad de la historia. Un capítulo oscuro que nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de luchar por un mundo donde la crueldad no tenga cabida. Número 4. La mujer vampiro de Pien, un descubrimiento arqueológico que revive leyendas ancestrales. En un pequeño pueblo de Polonia llamado Pien, un equipo de arqueólogos ha realizado un hallazgo que ha estremecido a la comunidad científica y reavivado las leyendas de vampiros. La tumba de una mujer del siglo XVII que fue enterrada con una hoz en la garganta y un dedo del pie cerrado con candado. Los restos de la mujer, que datan de 1600, fueron encontrados en un cementerio del siglo XVII. Lo que llamó la atención de los arqueólogos fue la forma peculiar en que fue enterrada. Hoz en la garganta. La hoja de la hoz estaba colocada de tal manera que si la mujer hubiera intentado levantarse, habría cortado o herido su cabeza. Dedo del pie con candado. El dedo gordo del pie izquierdo estaba cerrado con un candado, simbolizando el cierre de una etapa y la imposibilidad de regresar. Gorro de seda. La mujer también fue enterrada con un gorro de seda en la cabeza, lo que indica que había tenido un alto estatus social. Además de las características inusuales del entierro, el esqueleto de la mujer también presenta un diente protuberante. Este detalle, junto con las prácticas de entierro antivampíricas, ha llevado a algunos a especular que la mujer pudo haber sido víctima de la creencia en los vampiros. La creencia en los vampiros tiene una larga historia en Europa, especialmente en Europa del Este. Desde el siglo XI se han documentado historias y leyendas sobre estos seres que se levantaban entre los muertos para chupar la sangre de los vivos. Número 3. El ejército de terracota, un testimonio silencioso del poder imperial. El 29 de marzo de 1974, un agricultor chino llamado Yang Ji Wang tropezó con un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia: el ejército de terracota. Lo que comenzó como la búsqueda de agua en un pozo artesiano se convirtió en la revelación de un ejército de guerreros de arcilla de tamaño natural que custodiaban la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Ubicado al este del monte Lishan, a unos 40 kilómetros de Xi'an, la antigua capital de China, el ejército se compone de más de 8,000 figuras de terracota, incluyendo soldados de infantería, arqueros, caballería y carros de guerra. Dispuestos en formación de batalla en 11 corredores subterráneos, estos guerreros silenciosos dan testimonio del poderío militar del Imperio Qing. Las excavaciones, que se iniciaron en 1974, han permitido descubrir gradualmente diferentes secciones del ejército. En 1994 se encontró una segunda galería con figuras de rango medio, incluyendo oficiales y carros de combate. En 2001, se desenterró una tercera galería con los primeros funcionarios de terracota, completando la imagen del séquito imperial. El ejército de terracota no solo es una maravilla arqueológica, sino también un importante legado cultural. Ofrece una ventana única a la vida militar y social de la China imperial durante el siglo III a.C. Además, su magnífica escala y su excepcional estado de conservación lo convierten en una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Número 2. Las primeras armas químicas, una trampa mortal en la antigüedad. En 1933, el arqueólogo Robert Dumesnil Dubuisson excavaba bajo los restos de un antiguo campo de batalla romano-persa, cuando se encontró con un escenario escalofriante. 19 soldados romanos yacían muertos en un túnel, con sus pulmones quemados por una sustancia desconocida. Se cuenta que los romanos, al enterarse de que los persas excavaban un túnel bajo la ciudad asediada, decidieron contraatacar con su propio túnel. Sin embargo, los persas anticiparon su movimiento y prepararon una trampa mortal. Encendieron una mezcla de azufre y betún, creando una nube de gas tóxico que se propagó por el túnel, sofocando y quemando a los soldados romanos. Este evento histórico documenta el uso de las primeras armas químicas conocidas en la historia. La astucia y la crueldad de la trampa persa nos recuerdan la brutalidad de la guerra en la antigüedad y la constante búsqueda de nuevas formas de dominar al enemigo. Número 1. Un tesoro milenario. Descubren una momia dorada en Saqqara. Un equipo de arqueólogos egipcios ha desenterrado en Saqqara, al sur del Cairo, una momia cubierta de oro dentro de un sarcófago sellado que no había sido abierto en 4,300 años. Se cree que la momia de un hombre llamado Hecasepes
Es una de las momias no pertenecientes a la realeza más antiguas y completas jamás encontradas en Egipto. Su perfecto estado de conservación nos ofrece una ventana única a la vida en el antiguo Egipto. Ecashepes no era un faraón, pero su riqueza y posición social le permitieron un entierro suntuoso. Su cuerpo fue momificado y cubierto con láminas de oro, un símbolo de poder y eternidad en la cultura egipcia. E incluso no estaba sola. En la misma tumba de 15 metros de profundidad se encontraron otras 3, incluyendo la de Numjedef, un sacerdote y auxiliar de los nobles, Meri, un alto funcionario con el título de guardián secreto, y Fetek, un juez y escritor. Además, contenían una gran cantidad de objetos, como estatuas, piezas de cerámica y herramientas. Entre las estatuas, se destaca una colección que se cree que son las más grandes jamás encontradas en el área. Este descubrimiento nos acerca a la vida cotidiana en el antiguo Egipto, brindándonos información sobre la religión, las prácticas funerarias, la organización social y la vida diaria de las personas que no pertenecían a la realeza. Los hallazgos datan de un periodo crucial en la historia egipcia, entre los siglos 25 y 22 a.C., una época de faraones poderosos y grandes construcciones. Saqqara, un cementerio activo durante más de 3.000 años y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, continúa revelando sus secretos y enriqueciendo nuestro conocimiento sobre la fascinante civilización egipcia.